El coronel Gregory parecía aún más atractivo y más peligroso que en la oscuridad. Iba vestido de negro, con un traje de seda negro y unas botas negras lustradas hasta brillar deslumbrantes. Y una camisa blanca, bien planchada y muy ajustada. Y un pañuelo negro al cuello anudado con precisión militar. Toda la ropa le quedaba ajustada como un guante, un muy bien formado guante masculino. Era el tipo de hombre que llamaba la atención de las mujeres. Y realmente había llamado la atención de Samantha, y la manera como él la miraba le producía una extraña sensación de incomodidad. Estaba deseando reprenderle por haberla dejado sola en medio de la noche. Deseando fundirse con la pared de color crema para quedarse mirándolo hasta comprender la extraña sensación que le recorría el abdomen y hacía que le temblaran las rodillas. Y ese nudo que sentía más abajo, en el vientre. No era una sensación dolorosa. Pero no sabía de qué se trataba, solo sabía que no le gustaba nada sentirse así. La rabia que sentía era fácil de comprender. Él se quedó mirando a Aquila fijamente, que se frotaba la nariz con la manga de la camisa, y a Mara, que se frotaba un pie con el empeine del otro pie. «En fila», ordenó. En un momento formaron una fila, con Agnès a la cabeza y Aquila en el extremo final. Se quedaron de pie, esperando órdenes como buenos soldados, con los hombros hacia atrás y las barbillas alzadas. Se paró delante de Agnès, dio un giro a la derecha y se puso a caminar a lo largo de la fila de niñas, como pasando revista. Se paró e indicó a Emmeline que debía arreglarse el delantal, cosa que ésta hizo al instante. Luego volvió a recorrer la fila de arriba abajo y se detuvo delante de Mara. «Mara, ¿qué es ese ruido que oigo?» «¿Qué ruido, padre?» preguntó Mara mirando confusa a su alrededor. «Oh, espera». Se agachó hasta que sus ojos estuvieron a la altura de los de su hija. «Ya sé lo que es. Es el betún de tus botas que no está suficientemente seco». Mara miró hacia abajo, a sus botas, rosadas y sin brillo. Luego volvió a alzar la vista hacia su padre con un brillo que hería los ojos. Cuando los ojos de Mara empezaron a llenarse de lágrimas, Samantha se encontró a sí misma diciendo: «¿Se ocupa usted mismo de la limpieza de sus botas, coronel Gregory?» «Por supuesto que no, yo soy un oficial», contestó él volviendo la cara hacia ella y mirándola sin disimular su enfado. «Bueno, pues Mara tampoco», dijo Samantha jovialmente. «Es algo que los dos tienen en común». Samantha oyó varios conatos de risas que se apagaron enseguida y Mara suspiró como si le hubieran quitado un peso de encima. Pero el coronel Gregory no parecía divertido. Con su voz familiar, profunda e irritada, dijo: «Señorita Prendergast, cuando la mandé llamar, suponía que respondería a mi demanda con la debida prontitud. En el futuro no lo olvidaré». Grandísimo matón, pensó. En el futuro espero no volver a encontrarla retrasándose con mis hijas y tratando de sobornarlas con ropas que pretende conseguir de mí. ¿Lo había escuchado todo? Mirándole fijamente a los ojos, Samantha preguntó: «¿A quién debo dirigirme para pedir la ropa, coronel?» Sus mejillas y su cuello se tiñeron de rubor, y él le devolvió la mirada. «Si necesitara encargar nuevos vestidos, tendría que pedírmelo a mí. Pero no será necesario». Agnès se acercó a su padre, aliándose con él. Ya le advertí a la señorita Prendergast que se presentara inmediatamente ante ti, pero insistió en visitarnos antes. Sorprendida e impresionada por la habilidad de Agnès para mentir en su propia cara, y delante de todo el mundo, Samantha frunció el entrecejo mirando a la niña. Agnès se sonrojó. El coronel Gregory se dio cuenta del intercambio de miradas y dijo: «Ya veo». Luego alzó una mano en dirección a las demás niñas y añadió: «Descansen». Las niñas dejaron escapar un suspiro y se separaron en 3 grupos, dando a Henrietta la oportunidad de que le pegara un fuerte codazo en las costillas a Agnès. El coronel Gregory dirigió su atención hacia Samantha y ésta se preguntó qué era lo que debería decir ahora. ¿Qué era lo que debería pensar de todo aquello? Adorno hubiera afirmado que aquel hombre era como las montañas, magnífico e indomable. Samantha estaba de acuerdo, pero podría haber añadido algo más, duro y despiadado. Su mandíbula era inflexible,
sus orejas pequeñas y perfectamente pegadas a su cabeza como si se les hubiera ordenado permanecer en su puesto. Mantenía los gruesos labios apretados en una tenue sonrisa, como si quisiera esconder el desprecio con el que había abandonado a una mujer asustada en medio de la noche. Ella sintió un escalofrío. La noche en las montanas salvajes. Había tenido suerte de estar allí con vida. Se sintió inflamada por la indignación. Una indignación que, con unas cuantas palabras bien escogidas, podría haber aliviado el miedo que sentía. Bueno, dijo ella colocando las manos sobre las caderas y mirando hacia él. Al menos ahora ya sé por qué llegó aquel coche de caballos para recogerme. Él no se excusó por el abominable comportamiento de la noche anterior, sino que le devolvió la mirada, entreteniéndose en los volantes fruncidos de su pechera y en el escote que se abría entre sus pechos. Ese vestido es una elección inusual para una institutriz, señorita Prendergast. La noche pasada, Samantha no había podido ver sus ojos, pero ahora sí que podía. Eran azules, hermosos, profundos, de color cobalto y tan fríos como el hielo en lo más profundo del invierno, con unas cejas oscuras que se mantenían elevadas sin formar una curva, dando a su rostro una apariencia taciturna. Por supuesto que no era un anciano cascarrabias. Era un hombre en la flor de la vida, un hombre que había transmitido implacablemente sus características físicas a sus hijas. Y unas fruslerías de color rosa no iban a hacer que suavizara su comportamiento. Ahora entendía por qué Clorinda le había sugerido el sencillo vestido de sarga verde. Emmeline llegó corriendo hasta él y se abrazó a su rodilla. «Padre. Emmeline», dijo él colocando una mano sobre su cabecita y mirando hacia abajo. «La señorita Prendergast le gusta a todo el mundo. Ella nos lo ha dicho». «¿Eso te ha dicho?» Condescendiente, él miró a Samantha aplacando su noble compostura. «Entonces estoy seguro de que también a ti te gustará. Y a ti, padre. También a ti te gustará. Estoy seguro de que tendrá las correctas recomendaciones, demostrará que es capaz de vivir en el campo y será capaz de enseñaros de manera adecuada». Arrugando la boca, Emmeline se quedó observando a Samantha. «Y mucho más», dijo la niña de manera impulsiva. Por un momento, tan solo un instante, los ojos del coronel Gregory se abrieron y Samantha creyó que iba a echarse a reír. Pero ese instante pasó dejando a Samantha en la incógnita de si lo habría imaginado. Él se desprendió amablemente del abrazo de Emmeline y la envió, con una palmadita, hacia Vivian. «Señorita Prendergast, si puede hacer el favor de seguirme». Por supuesto que podía. Ella se dejó conducir hacia el pasillo, aunque tenía ganas de decir cosas tan agresivas que tuvo que morderse la lengua para contenerse. Mirando de reojo hacia atrás, pudo ver a las niñas espiándolos, y no le fue difícil imaginar lo mucho que les habría gustado presenciar la continuación de aquella escena. Pero ella no estaba dispuesta a bailar al son de la música que le tocaran. El coronel bajó las escaleras delante de ella y traspasó las puertas dobles que daban a la parte trasera de la casa. Entraron en un gran vestíbulo, cuyas paredes se alzaban hasta la altura de 2 pisos, y cruzaron un pasillo elevado al nivel del segundo, cuyo suelo estaba embaldosado con losas de mármol. Construido en forma de galería con altas columnas que soportaban el pasillo que había sobre ellos, el vestíbulo rectangular estaba pintado en colores azul pálido y dorado. Una enorme lámpara de araña de cristal se elevaba por encima de sus cabezas. Samantha echó un vistazo a través de las puertas abiertas y vio una biblioteca, una sala de juegos y un salón de baile. El coronel Gregory la condujo hacia una de las puertas que estaban a su izquierda y se echó a un lado para dejarla pasar delante. Ella le agradeció el gesto pensando cínicamente si sería igual de cortés con sus criados o si simplemente quería aprovechar la oportunidad para observar su trasero. Pero cuando lo miró, se dio cuenta de que su expresión era imperturbable. El cosquilleo que Samantha sentía recorrerle la espalda no parecía provenir de la mirada de él, sino de su imaginación, y la incomodidad que experimentaba estando a solas con él no era debida a otra cosa que la hiperactiva imaginación de una joven mujer soltera. Habría entrado ya en el reino de la desesperada imaginación desbocada de las viejas institutrices, quienes hilaban relaciones imaginarias entre la preparación de las lecciones y la limpieza de la leche derramada. Esa idea la descorazonó.
¿Algún problema, señorita Prendergast?, preguntó él. En absoluto, señor. ¿Por qué? Me ha parecido oírla suspirar. Seguramente lo había hecho. Estaba admirando la belleza de su casa. En cierto modo, eso era verdad. Había esperado encontrarse en un despacho sobrio y militar. Y en lugar de eso, prevalecía en aquella habitación un ornamento de sensibilidad india. Los colores borgoña y jade decoraban las paredes y las cortinas. Una elaborada alfombra con esos mismos colores adornaba el suelo de madera. Unos sillones amplios y cómodos la invitaban a sentarse ante la enorme mesa de caoba repujada con dibujos de cuerdas. Ayer por la noche, ¿por qué no me dijo quién era usted? Él se paró delante de ella, como si fuera el paradigma del dominio superior. ¿De qué habría servido eso? No me habría sentido tan asustada si lo hubiera sabido. Quería que se sintiera asustada. No me tomo a la ligera la existencia de una mujer joven y extraña merodeando por la zona. ¿Suele sentirse amenazado por mujeres jóvenes y extrañas? Depende de lo extrañas que sean. Él se colocó detrás de la mesa. Tome asiento, por favor. Había sido insultada, y por su jefe. Haciendo un aspaviento, se sentó en un sillón acolchado que estaba enfrente de él. Él permaneció de pie. Debo decirle que no me sentí en absoluto impresionado cuando usted me tomó por un ladrón. Tiene usted muy poca experiencia en ese tipo de asuntos. Ya, dijo ella sin poder contenerse. Levantando una ceja altanera, él dijo, «Disculpe». Ah, lo olvidaba, es usted de Londres, una ciudad realmente peligrosa. Puede que haya tenido usted alguna experiencia de robo. Ninguna que tenga que ver con que me hayan robado, pensó ella. No, señor. Él se la quedó mirando de manera escudriñadora, como si ella fuera un bicho. Raro. Como usted diga. Él se quedó observándola un rato más. De manera que tendré que excusarla por esta vez. Pero en el futuro, si es usted asaltada por un bandido, no se resista. Y lo que es más importante en su caso, refrene su imprudencia. ¿Quiere eso decir que debo darle mi bolso a cualquier hombre que me lo demande? En el caso de que se trate de un ladrón, sí. No. A Samantha no le importaba que aquel consejo fuera prudente o que ella hubiera dado aquel mismo consejo a cualquier otra posible víctima. He luchado duro para conseguir lo que tengo. Y no pienso dejar que me lo arrebaten sin ofrecer resistencia. Sus posesiones pueden ser reemplazadas. Pero su vida no. Sus posesiones pueden ser reemplazadas. Y a él nunca se atreverían a robarle. Ningún salteador de caminos se la jugaría con un tipo tan grande y fuerte. Las mías me las debo ganar. También las mías me las he ganado, señorita Prendergast. Aunque mi familia ha vivido en esta casa durante más de 300 años, yo era el hijo menor. Mi padre me compró el nombramiento militar, pero yo me he mantenido a mí mismo y a mi familia con mi trabajo. Ahora, por supuesto, hizo un gesto a su alrededor, todo esto es mío, pero aún estoy de luto por mi padre y mi hermano. Ella no le maldecía por tener una serie de ventajas en la vida que ella apenas si podría imaginar. Al menos parecía entender que vivía una vida privilegiada y se tomaba en serio sus responsabilidades. De hecho, se quedó observando su rostro severo, quizá un poco demasiado en serio. Mis condolencias. Mis hijas son toda la familia que me queda. Y son un tesoro para mí. Sus sentimientos le honran. Aunque ella había observado algún signo de falta de naturalidad en su comportamiento en la habitación de las niñas. ¿Son los bandidos una preocupación seria en este distrito? Es una zona salvaje. Los salteadores de caminos han merodeado por nuestras carreteras desde el tiempo de los romanos. Entonces no debería haberme dejado usted allí sola, dijo ella con un sonrojo de irritación en las mejillas. Él se la quedó mirando como si no entendiera en qué idioma le estaba hablando y una vez más no se molestó en contestarle. Le aseguro que conseguiré que abandonen este distrito, pero hasta que lo haya conseguido, le pediría que no saliera de los confines de la finca a menos que lo haga acompañada por alguno de mis hombres. Él pasó los dedos por el respaldo de madera noble de su sillón. Se lo pido por su propia seguridad,
pero también por la seguridad de mis hijas. Sí. Una vez más él se la quedó mirando fijamente. Señor, añadió ella. ¿Cómo se había dejado conducir hasta allí? Si sucedía algo terrible, y en todas sus experiencias siempre había pasado algo terrible, estaría atrapada en aquella finca, sin posibilidad de escapar a Londres. Le puedo asegurar que no me aventuraré a salir por ahí sin ir acompañada de un criado fuerte y competente. Su boca se torció levemente en lo que parecía ser una mueca divertida, en un rostro algo menos severo ahora. ¿Por las bestias que la podrían devorar? De manera que la había escuchado mientras cabalgaba alejándose de ella. ¿Cree usted, coronel, que las criaturas con largos colmillos son cosa de broma? Las considero poco probables, señorita Prendergast, pero si su creencia en osos o lobos va a mantenerla a usted y a mis hijas a salvo, la animo a que imagine lo que quiera. Él se sentó. ¿Puedo ver sus referencias? Puñetas, qué tipo tan irritante. Aquel hombre era la prueba de que algunos caballeros atractivos tenían defectos que los hacían insoportables. Lo cual, por supuesto, era una ventaja para ella. Ese tipo de defectos mantenían a salvo a muchas muchachas. He traído conmigo una carta de Lady Backnow. Metió la mano en un bolsillo de su falda y extrajo un documento sellado. He de entender que ella le informó a usted de mi experiencia. Fue bastante vaga en cuanto a los detalles. Con la mayor inocencia que pudo aparentar, Samantha se quedó con los ojos abiertos. No puedo imaginar la razón. Rompiendo el sello, el coronel Gregory leyó la carta de Adorna. No, supongo que así es. Cuando llegó al final, alzó las cejas. Su rostro se quedó inexpresivo. Cielos, ¿qué podía significar eso? ¿Está todo en orden? Preguntó ella. Él metió con cuidado la carta en el sobre y se la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Por supuesto que sí. De hecho, Lady Backnow parece incluso demasiado obsequiosa en sus elogios. Samantha era tan buena actriz como para saber arrellanarse en el sillón con alivio, aunque se estaba preguntando, ¿qué le habría escrito Adorna? Iré directo al grano. Hay una lista con sus obligaciones colgada en la pared de la sala de estudio. Cada una de las niñas deberá adaptarse a las horas y las tareas que tiene que estudiar. Se planteó si aquel era el momento de marcharse de allí o si un hombre como aquel pensaba que podía pisotearla a su voluntad, como ya había hecho una vez. Quisiera insistir en la posibilidad de hacer algunos cambios, si me parecen pertinentes. Cuando haya demostrado usted su competencia, podrá discutir conmigo cualquier tipo de cambio. ¿Y quién decidirá si he demostrado mi valía, señor? Él la miró con firmeza. Yo mismo, señorita Prendergast, no tenga ninguna duda de ello. Ella asintió con la cabeza. Al menos estaba interesado por el progreso de sus hijas y en su experiencia tal interés era algo más bien raro. Él continuó, las niñas se van a la cama puntualmente a las 9. Sin excepciones. Cada una de mis hijas tiene su propia niñera, de manera que después de la cena usted quedará libre de su cuidado. Ese tiempo libre no debe utilizarse en asuntos frívolos o en coqueteos. ¿Pretendía aquel hombre ofenderla deliberadamente o se trataba solo de su inconsciente falta de buenos modales? Prefería no tener que descubrirlo. Además, le daba la libertad de hablar como le apeteciera. ¿Con quién? ¿Con el mozo de cuadra de la posada de Hawksmoor? El coronel Gregory dudó por un momento, acaso sopesando el deseo de ordenarle que no le interrumpiera. Pero no, seguramente se trataba de su inconsciente falta de buenos modales, porque contestó, he hablado con el posadero de Hawksmoor. El mozo de cuadra ha sido relevado de sus tareas. ¿Qué quiere decir? Preguntó ella agarrándose a los brazos del sillón. Su deber era traerla a usted aquí. El hecho de que la abandonara a usted, una frágil mujer, en medio del camino cuando estaba cayendo la noche es un acto criminal. ¿Entonces también lo suyo fue un acto criminal? Señorita Prendergast. Él golpeó la mesa con los nudillos. En ningún momento estuvo usted en peligro. Excepto por lo que respecta a los animales salvajes.
Sus párpados se cerraron como si necesitara tomar un descanso de la visión de ella. Avíseme si es atacada por un conejo. Solo intento hacerle ver que ese joven no es más culpable que usted mismo. En Londres, cuando alguien pierde su trabajo, esa desgracia suele llevarlo a las calles, al asilo de pobres y muy a menudo a la muerte. Y yo no soy una persona especialmente frágil. Ella le mostró al coronel Gregory una mano apretada. Seguramente, una reprimenda habría bastado para enseñarle la lección. Su caridad la honra, pero no. Es usted una mujer, una extraña, y cualquier cosa que diga usted en su ignorancia no puede considerarse como un insulto, salvo en el caso de un joven que se deja llevar por juicios precipitados. Pero, quédese tranquila, señorita Prendergast. No es la primera falta que comete y volverá a su casa para vivir en la granja de sus padres. Tras unos cuantos meses de trabajar sin descanso, estoy seguro de que verá la manera de pedir disculpas y volver a trabajar en la posada. La profundidad de la ignorancia del coronel Gregory dejaba a Samantha sin aliento. En su experiencia, los hombres como el mozo de la posada no solían agradecer que les dieran una reprimenda. Solían sentir resentimiento por la lección recibida, y por el maestro, y solían culpar a cualquiera excepto a ellos mismos. Pero ¿acaso las cosas fueran diferentes en el campo? La ventana vibró, pero no a causa del viento. ¿Qué ha sido eso?, preguntó ella mirando hacia afuera. Las ventanas del estudio del coronel Gregory daban a una terraza exterior, que se alzaba sobre el parque que ella había visto desde su dormitorio. La brisa, dijo el coronel Gregory sin molestarse en mirar por encima de su hombro hacia la ventana. La brisa es frecuente aquí arriba, en el distrito de los lagos. Será mejor que se apriete bien fuerte las cintas de su gorro. Pero, sí. Él se la quedó mirando con austero desdén. Nada, señor. Las ramas de los árboles estaban inmóviles, pero no iba a discutir con él. No sobre ese tema. Había otros asuntos más importantes que discutir. Estábamos discutiendo sobre sus noches. Así es, señor. Había que ser tonta para poner reparos a tanto tiempo libre, así como a las 4 libras y al mediodía de fiesta semanal, pero tanta libertad le parecía un soborno. Y desde que se había encontrado con las niñas, estaba empezando a pensar que se trataba de eso. Ella sonrió. No podía rechazar la oferta del coronel Gregory, ni podía decirle que había dado clases a peores diablos y con buenos resultados. ¿Qué es lo que espera de mí? Espero que se dedique a la lectura, a perfeccionarse, a escribir cartas, a preparar sus lecciones. El coronel Gregory se apoyó contra el respaldo, con sus grandes manos descansando sobre los brazos del sillón. Repasaremos las lecciones juntos una vez a la semana, el lunes por la noche. Como usted desee, señor. Se sintió complacida al pronunciar esa frase, aunque hasta ahora la conversación había sido casi amable. Por supuesto, el coronel Gregory era insufrible. Bueno, la verdad era que la mayoría de la gente también pensaba eso de ella. Algo que el coronel Gregory parecía no observar o no darle importancia, cosa que le sorprendió. En su experiencia, ese tipo de militares exigía que se les tuviera el debido respeto. Puede que estuviera tan desesperado por encontrar una institutriz que deseaba poner de su parte todo lo que pudiera. O bien, ¿qué le habría contado Adorno en su carta? Muy bien. Creo que ya se lo he explicado todo. Tomó un papel de encima de su escritorio y se quedó observándolo. Espero volver a verla aquí el lunes por la noche a las 7 en punto. Eso era muy conciso. Ahora ella podía ser igualmente concisa. Sobre la tela para los vestidos de las niñas. Con un movimiento meticuloso, él dejó el papel sobre la mesa. ¿Es que usted no conoce la palabra no? Son niñas, no soldados. Los vestidos que llevan son ropas especialmente diseñadas para la comodidad y el uso de niñas saludables. Las niñas saludables también necesitan vestidos bonitos para las fiestas y los bailes, le soltó ella. Mis hijas no dan fiestas. ¿No hay en el campo niños que asistan a las fiestas? No. Él la miró con el ceño fruncido y los ojos ardiendo de irritación. Siendo así, ¿cómo pueden aprender los niños algo sobre el comportamiento en sociedad?
Samantha sacudió la cabeza con un gesto de reprobación. Coronel Gregory, es usted, o debe de ser usted, uno de los principales hacendados de la zona. Depende de usted ser un ejemplo para los demás padres. Creo que deberíamos preparar una fiesta ahora mismo. No tengo ninguna intención de. Se detuvo y se la quedó mirando como si acabara de tener una revelación. Luego, más lentamente, continuó, no tengo ninguna intención de atender una fiesta para niños. Entonces debería usted proporcionarme tela para los vestidos de las chicas y una vez a la semana yo misma atenderé una fiesta, solo para ellas, y les enseñaré los entresijos de los encuentros sociales. Ya lo discutiremos, concluyó él golpeándose la barbilla. Samantha habría apostado que él no iba a tener en cuenta su sugerencia. No tenía ni idea si aquello era para bien o para mal, pero siguió insistiendo. A Agnes le faltan pocos años para presentarse en sociedad y Vivian no le va a la saga. Se puso de pie y caminó hacia la puerta esperando poder escapar de allí antes de que él volviera a fijar en ella su mirada. De un color diferente para cada chica, por favor. Queremos que se sientan como individuos, que se sientan con sus propios derechos. Sin dibujos, y en cuanto al material, creo que debería ser punto, ya. Que como usted ha dicho todavía son niñas y es mejor que lleven ropas resistentes. Se daba cuenta de que su petición no iba a tener ningún éxito. Él también se puso de pie, con un movimiento lento que daba de alguna manera la impresión de desafío y dominio. Señorita Prendergast. Era un hombre impresionante. Ella se sentía intimidada, pero no lo demostró. Sí, Coronel Gregory. Kila está a punto de resfriarse. Por favor, notifíquelo a la enfermera y haga que la niña se traslade a otra habitación, separada de sus hermanas. Samantha parpadeó. Fuera lo que esperaba que le dijera, no era por supuesto eso. Por supuesto que lo haré, señor. Pero, si me permite que se lo pregunte, ¿cómo ha sabido usted? Se estaba frotando la nariz. A Mara las botas se le han quedado pequeñas. Haré que le traigan otras nuevas, pero no estarán aquí antes de una semana. Entretanto, podría probarse las botas viejas de Vivian, para ver si le van bien. Se cruzó las manos por detrás de la espalda. En fin, compruebe si las niñas necesitan o no calzado nuevo. Sí, señor. Samantha intentaba recordar qué era lo que él había visto para alertarle del problema de Mara. Mara se estaba frotando el pie contra la pierna. Y no se había limpiado las botas tal y como yo le había pedido. Les había dicho, a ella y a las demás niñas, que tenían que avisarme en cuanto sus botas les estuvieran pequeñas, pero a Mara no le gusta hablar más de lo imprescindible. No puedo imaginarme por qué, añadió Samantha sin tratar de disimular su sarcasmo. Él dio la vuelta alrededor del escritorio, se acercó hacia ella y se paró tan cerca que sus botas rozaron la falda de Samantha. Ella sintió ganas de echarse hacia atrás, pero Samantha nunca retrocedía. Su corazón empezó a latir cada vez con más fuerza. ¿O acaso siempre había latido así, pero ella no se había dado cuenta hasta ahora? Sus pulmones se llenaron del aroma de aquel hombre atractivo y el vello de todo su cuerpo se erizó, en respuesta visceral a una cercanía que la ponía nerviosa y la excitaba a la vez. ¿Será lo bastante pronto la semana que viene para que tenga aquí el material? Él pronunció cada una de las palabras lentamente, mirándola de una manera tan profunda que ella se dio cuenta de que él sabía que había conseguido manipularlo. Y se lo había permitido, aunque Samantha no tenía ni idea de por qué. Podría conseguirlo antes, dijo él, pero hemos tenido muy pocas institutrices que duraran más de unos días. Varias incluso solo algunas horas. Él la estaba desafiando y ella le contestó. Coronel Gregory, estaré aquí para poder hacer los vestidos de las niñas. De hecho, creo que todavía estaré aquí dentro de un año. Ningún niño ha sido aún capaz de sacarme de mis casillas. Y le prometo que sus hijas tampoco lo harán. Y para sus adentros se dijo, ni usted tampoco.